Radiovisión Online. Mucho más que radio. Qué maravilloso el día que Dios nos regala, ese sol calientito, bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra en este día precioso que Dios nos ha dado aire para respirar? Y muchos podemos todavía caminar y valernos por nosotros mismos. Amén. Qué bueno que está en sintonía de la radio a esta hora del día y con su programa Unidos por la Visión de Dios, con su amiga y hermana María del Pilar y Laura Leiva. qué bueno, aquí estamos para traerle como siempre palabra de Dios. Así que todos juntos entremos en esta aventura de unos 20 minutos donde estaremos hablando palabra de vida. Amén. Gloria al Señor. Qué maravilloso saber que tenemos una audiencia siempre, pastora, pendiente de este programa Unidos por la Visión de Dios, lo cual nos motiva y nos alienta a seguir hacia adelante siempre en esta emisora que es donde sabemos que está repartiendo pan las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y qué bendición también saber que hubo un pueblo que respondió al crecimiento que Dios necesitaba hacer en esta pasada maratón. Así es. Qué bueno, y siempre, ¿verdad? Instamos a la audiencia a seguir ayudando a Radio Visión Cristiana con sus oraciones y ofrendas que ustedes envían cada mes y cada vez que el Padre Celestial trae una bendición a nuestros hogares, a nuestras casas, Amén. nosotros apartamos algo para Radio Visión Cristiana. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Queremos invitarle, como siempre, a la congregación que pastorea la hermana Geraldina Rivera, allá en el 1505 de Silver Street, con esquina de East Tremont, los martes y viernes a las 7:30 y el domingo el culto evangelístico que da comienzo a las 11 de la mañana. Así que le invitamos, si usted vive en el área de East Tremont, allí por Westchester, ahí hay una iglesia maravillosa, hermosa, donde se predica la palabra del Eterno. Así también les invitamos el día martes y domingo, los martes a las 7 de la noche y los domingos a partir de las 2:45 de la tarde. Estamos presencialmente Amén. en el 154 de Gaston Avenue en Garfield, New Jersey. Así que si usted necesita un lugar donde congregarse, le invitamos a pasar allí, a este lugar de reunión donde hay un ambiente de armonía, un ambiente definitivamente que nos está permitiendo el Señor sentir esa presencia especial del Espíritu Santo. Una atmósfera muy linda, hermana, y Así eso es. se debe, ¿verdad?, como resultado a las oraciones. Ya como por 4 años, vamos para 5 años orando a las 5 de la mañana todos los días y a las 3 de la tarde. Así que estamos viendo ese ambiente que estamos Así es. cuidando mucho celosamente, porque siempre el enfoque de este Ministerio Visión en Acción ha sido la palabra, el estudio de la palabra, porque es lo que nos sostiene en momentos de aflicción. Amén. También hoy es un día de reunión para nosotros, solo que lo hacemos de forma virtual por Zoom. Así que si usted necesita el link con el cual nosotros nos reunimos, también estamos dispuestos, por supuesto, a dárselo para que usted comparta con nosotros y nosotros compartir con usted la palabra del Señor. Así es. Y en esta tarde, desde el rinconcito de su hermana María del Pilar, quiero leerles algo que siempre toca mi corazón y pienso que puede ser de edificación para muchos de ustedes allí en la audiencia. Y para ello estamos en este tiempo, esta semana, ¿verdad?, recordando ese sacrificio, esa muerte vicaria de nuestro amado Salvador, el Mesías, Yeshua, el Mesías. Y de hecho celebramos la fiesta de la Pascua el martes, muy maravilloso, ¿verdad?, siempre como lo celebró el Mesías, y luego pues participamos de la comunión y luego de la cena ágape. Un ambiente hermoso. Un ambiente muy bello. Así que vamos a estar en esta tarde meditando sobre la sangre que derramó nuestro Mesías en el Calvario. Y hay 5 palabras que todo creyente debe saber y poder explicar, que están allí imbuidas en la sangre de Cristo. Primero, la sangre derramada del Señor Jesús nos redime. Nos redime. ¿A quiénes? A los creyentes, aquellos que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Salvador, como nos dice Primera de Pedro 1, 18 y 19. Jesús significa que somos comprados de una vida de esclavitud, de pecado, a una vida de vida eterna. Además, recibimos perdón. La segunda cosa, ¿verdad?, que recibimos a través de la sangre del Cordero. Los errores de nuestro pasado, presente y futuro son quitados realmente y totalmente
como dice Efesios 17, 1 del 7 y el 8. Y para el resto de la eternidad, Dios ve a sus hijos a través del velo de la sangre de Cristo, que nos hace puros y santos. De hecho, la palabra nos dice, ¿verdad?, que sin paz y sin santidad, sin No, pureza, no vamos nadie a verá al poder ver Señor. el rostro del Señor. Qué lindo, qué lindo. Todo aquel que confía en Jesús es declarado inocente. Quiere decir justificado según Romanos 5, 8 y 9. Y puestos en relación con Dios. Es decir, nos reconcilia, la sangre nos reconcilia con Cristo, según Colosenses Así 1, es. 19 y 22, ¿verdad? Venimos a hacer este cambio inalterable de la condición de pecador, pasamos a ser santos. Así es. Y santos, hermana Laura, bajo construcción, Bajo construcción, ¿verdad? así Porque es. no somos santos acabados todavía. A algunos les falta el techo, la ventana, cualquier cosa que nos haga falta, pero no estamos completos, porque el último pincelazo nos da el Señor cuando vamos a su presencia. Así es, y vemos que precisamente como usted dice ahí en Filipenses capítulo 1, versículo 6, el que comenzó la buena obra la va a terminar en nosotros. Mientras tanto, somos santos progresivos. Amén. Y la cuarta cosa que hace la sangre es que nos reconcilia. Este cambio inalterable, dijimos, de la condición de pecador a santo sucede en el momento en que una persona recibe a Cristo como Salvador. La última palabra es santificado. Describe el proceso de maduración que dura toda la vida, que comienza cuando una persona pone su fe en el Salvador. El santo es apartado del resto de la humanidad con el propósito de hacerlo parecido a Cristo. Y por medio de las pruebas y de la enseñanza, Dios vacía nuestro viejo yo y llena nuestro corazón y nuestra vida con la vida de Jesucristo. Qué maravilloso, hermana Así es. Laura. Nosotros portamos la vida, nosotros Amén. tenemos a Cristo en nuestro corazón. Qué maravilloso, qué hermoso poder nosotros entender, asimilar, rumiar esta gran verdad que otros adoran, como dije en otras ocasiones, a dioses que hay que prenderles velas, que hay que Am- llevarles comida. Así Pero es. nosotros no, tenemos un Dios vivo que no solamente está afuera, sino que está dentro de nosotros. Así es, y precisamente este día yo le decía al Señor, porque Pablo es nuestro ejemplo después de Cristo para poder decirnos, ¿verdad? Que aprendamos de él, de Pablo, a Ujú. ser imitadores de Cristo. Y le decía yo al Señor en este día, pastora, usted dice, es vaciado Cristo en nosotros. Quiere decir que entramos en el molde de Cristo. Amén. Y yo meditaba en eso en este día, como cuando uno va a hacer un cake o alguna repostería, ¿verdad? Pensando en eso, que es algo de lo que Ujú. uno se acostumbra más o menos a hacer. Y yo, cuando usted está vaciando una mezcla en un molde y saber que así es Cristo vaciado en nosotros para que no nos veamos nosotros, sino sea manifestado Cristo en nuestras vidas. Qué hermoso es reflejar a Cristo, qué hermoso es oler a Cristo. Amén. Pero para eso tenemos que leer su palabra, tenemos que acercarnos a Él, amarlo de verdad, santificarnos y predicarle al mundo a Cristo. Así que, mi amado, estas 5 cosas, estas 5 palabras cuentan la historia de nuestra fe. Meditemos en los versículos relacionados con cada una de ellas. Pidámosle a Dios que escriba su significado en nuestro corazón. Si confiamos en lo que creemos, podremos ser una luz para los demás, inclusive ante las amenazas, ¿verdad?, de dolor y de pérdidas que puedan Así haber. es. Esas 5 cosas son redención, perdón, reconciliación, justificación. Qué hermoso. Eso es lo que hace Cristo en la vida de un ser humano que viene a Él, humilde y sencillo, a recibirle de corazón. Así es. Así que en esta tarde, mis amados, nuevamente lo prometido es deuda. Comenzamos un mensaje poderoso la semana pasada, ¿verdad? ¿Ha experimentado usted el proceso de la salvación? Y comenzamos a decir que el primer elemento para nosotros considerar si hemos experimentado ese proceso es que usted tiene que haber experimentado la misericordia de Dios. Segundo, usted tiene que haber experimentado el lavamiento de la sangre derramada de nuestro Salvador en la cruz del Calvario. Amén. Y tercero, hermana Laura. Tiene que haber experimentado la regeneración de Dios. Ahí está. Nosotros tenemos unas cuantas semanas de estar estudiando
el proceso de la regeneración. Así es. Ujú. La doctrina de la regeneración que tiene que ver con el Espíritu Santo, Amén. el trabajo que el Espíritu Santo hace en nosotros para recordarle a la audiencia no solamente las 3 verdades que acabamos de leer, sino dónde encontramos esta palabra. Está en Tito capítulo 3, versículo 4 al 7, y voy a leerlo en reverencia al Padre, al Hijo y en comunión a su Espíritu para que usted reciba un poco más de información precisamente de la palabra del Señor. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Y cómo tiene relación, pastora, la palabra que acabo de leer, las verdades que estamos compartiendo, precisamente con los 5 puntos que usted nos acaba de mencionar hace unos instantes? Sí, así es, ¿verdad? Mencionamos la redención, el perdón de nuestros pecados, la justificación, reconciliación y por último la santificación. Amén. Amén. Entonces, el tercer punto tiene que haber experimentado la regeneración de Dios. Esto es tremendo, hermano. Si usted lee Primera de Pedro, capítulo 3, usted se va a dar cuenta lo que son las evidencias de un hombre, de un ser humano que ha aceptado a Cristo, pero regenerado. Así es, y también lo podemos encontrar, en Hechos Amén. En Hechos capítulo 1 y capítulo 2 también encontramos nosotros las evidencias del hombre regenerado, solo que se notan muy claramente en Primera de Pedro los 5 capítulos, e inclusive en la segunda carta Amén. de Pedro, porque es Pedro el que escribe. Y Pedro era un hombre tan impulsivo, como lo vemos cuando él corta la oreja, ¿verdad? De aquel hombre que también llegó a apresar a nuestro Señor Jesucristo. Cuando él niega, ¿verdad? Al maestro, Así también no es. había sido regenerado, pero Amén. luego vemos un Pedro regenerado El y cambio. esas son las evidencias que él escribe en su carta. Así es, entonces tiene que haber experimentado la regeneración de Dios. Solamente Dios, a través del Espíritu Santo, es el que puede regenerar nuestras vidas, pero es necesario permitir que el Espíritu Santo haga ese trabajo en nosotros para poder que Él entre a lo profundo de nuestro corazón y haya un cambio. Ahí es donde nosotros hablamos de que ese nuevo corazón que habla Jeremías y otros escritores bíblicos también nos hablan a nosotros de ese cambio. Entonces, la regeneración abarca la totalidad de la naturaleza del hombre, pues altera lo que lo gobierna. Ya no es gobernado porque el hombre es gobernado por la carne y por el enemigo, por Satanás, el enemigo de las almas. Pero cuando Cristo llega a nuestras vidas, entonces es donde le entregamos el poder de nuestra vida a Cristo. Santo. Y el Espíritu Santo es el que comienza a gobernar nuestras vidas y va haciendo un cambio en nosotros. Hay una iluminación en nuestra mente. Liberamos nosotros, eliminamos nuestra voluntad y le entregamos nuestra voluntad al Padre, a Cristo, de la misma manera que Cristo entregó la voluntad al Padre. Es lo que el Padre espera que nosotros hagamos como ejemplo de lo que Cristo hizo. Santo. Y al entregar nosotros esa voluntad a Dios, es donde podemos ver, pastora, la madurez espiritual, cómo se va llevando a cabo ese proceso de madurez, porque nadie que ha entregado la voluntad a Cristo puede ver madurez espiritual, dado que la madurez espiritual nos enseña a nosotros a llevar un camino en Él, a la semejanza de Cristo. Y viene de la vivencia de la palabra, ¿verdad? Así La madurez es. viene de la vivencia a mí no me De gusta la decir palabra. proceso, me gusta decir pruebas que vienen a nuestra vida, Amén. que es las que nos hacen fuertes, las que realmente nos acercan al eterno. Sí, Pablo dice que hablamos sabiduría cuando hemos alcanzado madurez, lo cual implica que si no dejamos al Espíritu Santo que accione en ese proceso regenerativo en nuestra vida, nosotros no vamos a tener sabiduría. Así es. Porque la sabiduría, como dice el temor, de la sabiduría es el temor. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y si no, no lo recibimos, pastora. Y mire, eso es tan cierto,
porque lo vemos nosotros en nuestras congregaciones, ¿verdad? La gente que no tiene temor a Dios, Amén. ¿verdad? Pueden cantar, pueden predicar, pueden enseñar, pueden inclusive hasta hablar lenguas Así y es. sin temor a Dios, porque el temor de Dios se refleja cuando usted reverencia, cuando usted Amén. es lindo, hermano. Ese temor hay que pedirle al Señor, porque el principio de la sabiduría, es decir, que una persona sabia es una persona que teme a Jehová. Que es reverente. Ahí es donde Exacto. se manifiesta que esa persona tiene temor real porque ha entrado la sabiduría a su vida. Y el que teme a Dios difícilmente va a caer en pecado. Y Amén. si cae en pecado, inmediatamente reconoce Así y es. pide perdón. No esconde, no lo esconde, no huye como huyó a Adán, ¿verdad? Amén. Sino que enfrenta su pecado con el Eterno. Esa es madurez espiritual. Allí vamos alcanzando nosotros, ¿verdad? Esa madurez Amén. del espíritu. Así es. Y en cuarto lugar, tenemos que, si usted ha experimentado ese proceso de la salvación, tiene que haber experimentado la renovación de Dios. Así es. Somos renovados, somos renovados. ¿Qué es ser renovado? Hacer como nuevo una cosa. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Amén. Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, todas. Entonces, una persona que dice que tiene a Cristo, que ha sido renovado por Dios, no puede seguir siendo la misma. Tiene Exactamente. que haber cambios en nuestra Tiene que vida. haber un cambio. Exacto. El testimonio nuestro, el fruto del espíritu en nosotros, dice qué clase de persona, de cristianos somos nosotros. Así es. Y como en Efesios, ¿verdad? Nosotros vemos capítulo 4, a la altura del versículo 17 en adelante, donde está el cambio en lo que es la vida natural, la vida de un hombre carnal y lo que es la vida de un hombre espiritual. Entonces, esto es precisamente la renovación. Ya vimos que es la regeneración, permitirle al Espíritu Santo que vaya haciendo ajustes y cambios en nuestras vidas, va siendo nuevo todo en nuestra vida. Y no que por fuera nos veamos nuevos, pero es de adentro hacia afuera. Así es, el Es cambio donde es se nota de lo interno hacia afuera. Así es, por eso nosotros vemos tantas personas con mucho conocimiento, escritores de libros, tremendos expositores de la palabra, saben hablar griego, hebreo, pero son unos pigmeos emocionales, Qué pena. ¿verdad? Emocionalmente son unos niños, unos nenes, aunque tengan mucho conocimiento. ¿Por Así qué? es. Porque no han logrado esa madurez Amén. emocional y en el espíritu, no han entregado sus emociones al Padre Celestial. Y es que no tiene que ver con cuánto nosotros hemos estudiado, pastora. Es cuánto de la vida del Espíritu estamos nosotros viviendo. Porque el Señor le dijo, o Pablo lo dice en uno de sus escritos, que la letra mata y el Espíritu da vida. Da vida. Si el Espíritu nos da vida, entonces entra la renovación Así del es. Espíritu en nosotros, va sacando lo que es viejo, va quitando todo lo que obstruye nuestra vida espiritual, todos los escombros, todo lo que es basura, porque Pedro también nos llama a desechar a nosotros en el capítulo 2 de Primera de Pedro, a desechar tantas cosas. Y cuando aprendemos a desechar, que es quitar de nosotros, tirar a la basura lo que no funciona, entonces es ahí donde se puede notar esa nueva vida en Cristo, esa nueva criatura. Amén. Por eso cuando hablamos de renovación, estamos hablando de volver una Volver a cosa ser. a su primer estado, Así es. ¿verdad? Y cambiar lo viejo por lo nuevo. Amén. Y lo nuevo en nosotros es Cristo Jesús. Bendito sea Dios. Y me recuerda, pastora, que el mismo Señor Jesucristo hablaba de que el vino nuevo no se puede poner en odres viejos, porque uno y el otro se van a dañar. Pero cuando el vino nuevo se pone en odres nuevos, uno y el otro se conservan. Entonces, si nosotros seguimos con la vieja naturaleza, si no permitimos que haya una renovación del Espíritu en nosotros, al introducir la palabra o al querer que la palabra sea introducida en nuestras vidas, nos dañamos. Porque no ha habido esa transformación, ese cambio en nuestra vida. Entonces, se mantiene el viejo hombre que no le está dando campo al Espíritu de obrar en él, y es allí donde definitivamente no podemos ver cambios en nuestras vidas. Santo, aleluya. Y número 5, tiene que haber experimentado la justificación de Dios. Así es, y la justificación es absorber, hacer justa una cosa, que
espectacular, puedo decir yo en este momento, es saber que nosotros éramos culpables, que si hubiéramos estado delante de un juez aquí terrenalmente, teníamos que decir que éramos culpables de todo y que Yeah. no había forma de pagar, no había ni siquiera una fianza que nosotros pudiéramos cubrir, pero Jesucristo precisamente es el que cubre esa fianza por Él nosotros. paga por Jesucristo, nosotros, pagó por amén. nosotros. Así es, pastora, Él cubre esa deuda que nosotros estábamos presentando delante del Señor. Él cubre toda esa deuda y nos presenta en una justificación divina, una justificación que no viene de hombre, de un abogado acá, de un juez aquí en la tierra, pero delante de la presencia del Señor. Así es. Así es, y dice que justificación es el acto judicial de Dios mediante el cual, en base a la meritoria obra de Cristo, se Amén. justifica el pecador arrepentido, Amén. no remordimiento, sino arrepentido, Arrepentimiento. quien recibe la justificación por fe y se ve liberado de la pena. Qué maravilloso. Y Romanos 3:24, ¿qué dice? Y dice que siendo justificados gratuitamente por su gracia. Y estamos viendo precisamente este mes esa gracia maravillosa del Señor, ese Amén. regalo inmerecido mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ese regalo de Dios nos justifica, ese regalo de Dios que es gratuito, nos redime a cada uno de nosotros. Solo Cristo puede hacer esa redención por nosotros, Amén. presentarnos, pastora, delante del Padre Celestial, dignificados, porque Él es el único que nos dignifica, el que borra todas las culpas que ¿Cómo no teníamos amar? y que tenemos. ¿Cómo no amar a ese Amén. Mesías? ¿Cómo no amar a Cristo, hermanos? Y Romanos 5:1 dice que justificados pues por la fe, tenemos que Paz. paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Rey. Hermoso, cuántas cosas nos ofrece Cristo. Sí, y es que yo siempre digo, nosotros a veces sufrimos y nos alteramos y porque no le ponemos atención a la palabra. La palabra tiene una respuesta para toda situación que usted pueda estar viviendo el ser humano. Así que Amén. la última tiene que haber sido experimentado, tiene que haber experimentado la adopción. La adopción. La Y adopción. eso nosotros lo vemos también que es posible que usted se pregunte en este momento. Yo no veo la palabra adopción en la Biblia. Biblia, No la sí. encontramos con legitimidad, ¿verdad? Sí. Solamente la podemos ver en Efesios capítulo 1. En los primeros versículos nosotros encontramos que nos adoptó, ¿verdad? Nos amó el Nos Señor amó. y al habernos amado, Él nos adopta. Pero sí, esta palabra existe y hay una doctrina también, la doctrina de la adopción. Pero sí se encuentra entonces como heredero. Tal vez usted no la ha encontrado porque hoy hay tantas traducciones también, pastora, que quizás no ha encontrado la palabra adopción del todo, pero sí heredero. Y somos herederos usted y yo, todos aquellos que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, podemos heredar nada más y nada menos que convertirnos en hijos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque todos somos creación de Dios, pastora, pero solamente hijo es aquel que acepta a Cristo como Señor y Salvador de su vida, que le confiesa, que no hace una declaración solamente en su mente internamente, pero que confiesa con su boca que Jesús es el Señor y que Él le levantó de los muertos. ¿Por qué? Porque con el corazón se confiesa para salvación y con la boca para que el enemigo sepa, el enemigo de las almas sepa que usted le ha entregado la vida a Cristo. Y eso usted lo encuentra en Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10, para que tenga un contexto bíblico. Nos hacemos parte entonces, pastora, de la familia de Dios. Qué lindo, qué maravilloso. Y esta semana es un buen tiempo para nosotros reflexionar, ¿verdad? Para los que ya somos cristianos, somos creyentes, ¿qué clase de vida usted está viviendo? ¿Qué clase de vida? ¿Cómo usted está cuidando su salvación? Y aquellos que todavía están indecisos, que oyen, escuchan la palabra, pero les cuesta, no sé lo que les está pasando, pero es bueno que en esta semana usted reflexione, medite, corra hacia Dios, corra a los brazos del Eterno, Amén. porque Él sí le quiere justificar, Él sí le quiere adoptar en este día. Así es, y ahí en Juan capítulo 1, versículo 11, 12 y 13,
dice la palabra, a lo suyo vino, a su pueblo, Israel el escogido, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de sangre ni de voluntad de carne, sino de la voluntad de Dios. Es una voluntad que no entra el varón, sino entra Dios directamente y el Espíritu Santo para hacer este cambio de criaturas a hijos. Y solamente ese es un trabajo del Espíritu Santo. Y eso es cuando el hombre se rinde, cuando el hombre realmente reconoce que necesita la ayuda de Dios, que necesita ser salvo, que necesita esa paz y ese gozo y esa justicia de Dios en su vida. Es de la única manera. El Espíritu Santo es el único que convence de justicia y de pecado. Así es. Y es maravilloso saber, pastora, que de acuerdo a esta palabra que leímos, es la sangre de Cristo. Esa sangre que se está en esta semana especialmente recordando ese sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo. Yo siempre digo que así como Génesis habla de la sangre de Abel, que todavía corría por la tierra, clamando justicia, cuanto más la sangre de Cristo para llamarnos a nosotros a ser justificados, a tener paz con Él, a ser reconciliados con Cristo. Ahora, si usted está sin Cristo, usted es una persona desconocida para Dios, aunque sea creación de Dios. Pero si venimos a Cristo, si llegamos a Cristo, entonces no solamente somos hijos, pastora, pero nos reconoce el Padre. Santo, santo. Así que si usted en esta tarde ha experimentado este proceso del cual nosotros hemos hablado en esta tarde, entonces usted es salvo. Pero si usted no ha experimentado estas 6 cosas de las que hemos hablado, este es el momento, este es el tiempo de hacerlo, porque aquí está el Señor, aquí está el Cristo de la gloria que se dio por nosotros en sacrificio acabado y perfecto una vez y para siempre, para que usted y yo experimentemos ese gozo, esa paz y esa justicia del Señor. Así que hay que venir a Cristo como número 1 para alcanzar la misericordia de Dios. Hay que venir a Cristo para experimentar el amamiento de Dios. Venir a Cristo para experimentar la regeneración de Dios. Venir a Cristo para que usted reciba y experimente la renovación de Dios en su vida. Santo. Para que usted experimente como número 5 la justificación de Dios y para que usted tenga la capacidad de experimentar la adopción de Dios en su vida y entre y participe como familia de Cristo y de Dios, juntamente con nosotros que estamos creyendo en ese evento maravilloso que estamos esperando, esa venida gloriosa allí en las alturas donde estamos por escuchar esa trompeta e ir con Cristo a celebrar las bodas del Cordero. Padre eterno, Padre bueno, gracias por esta maravillosa oportunidad que nos has dado de poder explicar, de poder traer este mensaje, Señor. Oh, bendito Rey, si hemos experimentado, Señor, ese proceso de la salvación, es indispensable, Padre, es vital, Padre mío, que nosotros hayamos sido, Señor, justificados, adoptados, Señor. Hemos experimentado tu misericordia, Padre mío. Mira esta audiencia, mira mis amigos, hermanos que estarán escuchando este mensaje, Señor, en diferentes momentos del día, en diferentes horas, Padre, que este mensaje llegue al corazón, que haga los cambios que tenga que hacer, Padre, que todos, Señor, sean salvos, Señor, vengan a Cristo, especialmente en este tiempo, Padre, donde recordamos esa muerte vicaria, Señor, y conmemoramos tu venida. Gracias. Amén. Te damos en el nombre poderoso de Jesús, el Mesías. Amén. Y recuerde que el secreto del buen vivir es obedecer a Jehová. Será pues hasta la próxima ocasión. Este video llega a ustedes como una cortesía de Radiovisión Cristiana Internacional y el pasado programa. Si le interesa saber más información de la pasada administración, visite la descripción al final del video. Y no se olvide suscribirse, darle me gusta y compartir.